más profundamente sobre las cosas que utilizaron los apóstoles, específicamente Pedro, Pablo, Silas, para poder enfrentar una situación de cárcel. Y en este caso lo vamos a traspasar nosotros cuando el diablo nos aísla, nos aprisiona, nos encarcela. Entonces yo entre semana vi una imagen que mi hermano tenía en su celular, le llaman en el estado del celular, y él pone una foto de una estatua. No sé dónde estaba esa estatua, pero es un hombre que está como sentado así y agarrándose la cabeza, preocupado. Es una estatua, está como así y tiene unos grilletes en las manos. Y entonces la frase debajo de esta imagen dice que lo que te preocupa te ata. Lo que te preocupa te ata. Entonces, hay cosas que nos llegan a preocupar que se van más allá de la preocupación. Llegan a otro estado de mental, ¿verdad? Tenemos ansiedad. La preocupación se puede llegar a transformar en una ansiedad. Y podemos decir que la ansiedad provoca el estrés. El estrés ya es una manifestación física, no solamente ya es algo de la mente, porque te puede llegar, puedes estar ansioso, desesperado por algo, pero ya cuando se convierte en un estrés, ya es una manifestación física, es decir, que se va a enfermar tu cuerpo, te va a doler la cabeza, te va a doler el cuerpo, las defensas se te van a ir para abajo, te va a dar gripa, esto, lo otro, y ahí se desencadenan un montón de cosas. La Biblia nos enseña, y hoy vamos a aprender a través de los apóstoles, que nosotros no debemos de permanecer en la cárcel de la vida, a veces en la cárcel de la preocupación o de las emociones negativas. En la Biblia encontramos ciertos personajes que estuvieron en la cárcel o encarcelados. En el Antiguo Testamento uno de ellos fue José, el soñador, que fue vendido como esclavo y a unos mercaderes que iban para Egipto, y en Egipto lo compró Potifar y empezó a servir en la casa de Potifar. Subió de nivel rápidamente porque era una persona muy diligente, muy responsable. Sube de nivel y lo ponen a cargo de toda la casa, y luego nos relata la historia ahí que la mujer de Potifar, ¿verdad?, se le lanzó con todo a José, y José no quiso, corrió para ser fiel a su amo y para ser fiel a Dios primeramente. Entonces esta mujer se enojó, le inventó que él se había querido aprovechar de ella. Entonces obviamente Potifar le creyó a su mujer y agarra a José y lo lanzan a la cárcel, y José queda en la cárcel muchos años. Pero la cárcel no es algo permanente. En la cárcel hay muchas cosas que aprender. La cárcel simboliza muchas cosas en la Biblia. En el caso de José, simboliza un proceso. Sí es un aislamiento, pero aún en la cárcel Dios permitió que José estableciera relaciones con las personas. Por ejemplo, aquí con los que cuidaban la cárcel, los responsables de los encarcelamientos ahí en Egipto. Y tan responsable era José que en la misma cárcel floreció. Ahí representó una etapa de la vida, un proceso de la vida. En el caso del Nuevo Testamento, que tenemos los apóstoles y son encarcelados, es directamente un ataque en contra del evangelio de parte del diablo. Entonces hay algunas diferencias de este tipo de encarcelamiento. Entonces, pero hay algunas cosas, dos llaves para salir del calabozo que yo quiero que tú sepas el día de hoy, que son poderosas, sobre todo cuando nosotros queremos extendernos hacia lo mejor, que ya lo hemos hablado la semana pasada. Cuando tú quieres avanzar hacia lo mejor en tu vida, ya dijimos, en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida familiar, tu vida relacional,
y sobre todo en el propósito de Dios para tu vida, cuando tú quieres avanzar más sobre esto, va a haber ataques directos del enemigo. Y va a venir amenazas, va a venir aislamiento, te va a acercar el enemigo, va a tratar de encarcelarte. Entonces en el Nuevo Testamento los encarcelamientos representan un ataque directo en contra de la propagación del Evangelio. Es decir, de la luz que Dios ha puesto en ti, va a haber un ataque directo contra eso. Tú quieres hacer algo bueno y Satanás va a atacar tus finanzas. Quieres hacer algo bueno y Satanás va a atacar tu salud. Quieres hacer algo bueno y te va a llegar por el lado de tu familia, se van a levantar contra ti. Entonces, la cárcel significa una oposición. Por eso el tema de hoy yo le he puesto las llaves del calabozo. Las llaves del calabozo. Y yo le puse aquí la oración y la alabanza. Nosotros pensamos a veces que la oración y la alabanza solamente es como cantamos y oramos y todo sube verticalmente y le sube a Dios y a Dios le agrada. Pero quiero decirte que la oración y la alabanza se mueven de una manera inimaginable. No podemos llegar a comprender lo que sucede cuando nosotros adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando andas haciendo tus labores, ya sea en tu casa o en tu centro de trabajo, y tú andas trabajando y en tu mente estás orando y cantando a Dios mientras estás tecleando la computadora o estás elaborando algún trabajo físico, y tú estás alabando a Dios y estás orando: Dios, te pido por mi jefe, ayuda a lo que le está pasando esto, bendícelo por favor, líbralo del mal, líbralo de esa enfermedad. Y tú estás orando. Cuando tú andas en un estado constante de oración, de adoración, siempre van a suceder cosas sobrenaturales de parte de Dios para tu vida. Va a haber bendiciones, va a haber libertad, va a haber literalmente terremotos espirituales alrededor de ti, de tan grande y tan poderosa que es la bendición. Es decir, cosas en lo físico se van a hacer evidentes. Vas a ver respuesta de Dios sobre tus parientes, sobre tu familia, sobre tus patrones, tus compañeros de trabajo, sobre tus vecinos. Pero ¿cuál es la clave? Estar en un estado constante y permanente de oración y de adoración a Dios, porque estas son dos llaves muy poderosas para salir del calabozo. Con José estuvimos hablando que la cárcel simboliza un proceso de la vida. Y hay más cosas que podemos sacar de ahí, pero nomás quiero hacer esta diferencia. En el Nuevo Testamento, con los apóstoles, es una oposición a que tu luz brille. Una oposición a que tu luz brille, a que le llegue a los que están alrededor de ti. Entonces, yo quiero contarte una historia, y te vas a divertir mucho con esta historia que voy a contar, pero hasta el final. Dice... Esta historia es una historia personal. Yo tenía menos de 20 años y llegó a la ciudad una noticia. Yo era pues muy cercano a mi pastor y siempre estaba en conversación con él y todo eso. Estábamos planeando, trabajando en la iglesia, siempre haciendo muchas cosas. Y de pronto llegó una noticia a través de otros pastores a la ciudad, que había un grupo de personas que tenían un plan de introducirse a las iglesias cristianas y dividirlas, literalmente destruir las iglesias. Y eso era algo muy real y algo que ya estaba pasando y había pasado ya en otras ciudades de nuestro estado. Tanto que esta organización ya se había colado en ciudades grandes de nuestro estado y ya habían logrado destruir algunas iglesias. Cuando yo digo destruir, no me refiero a que destruyeron el edificio, no. Metían una doctrina equivocada acerca de la salvación, acerca de lo que es Jesucristo y acerca de la eternidad. Confundían a la gente
y hacían que las personas quedaran todas mal, quedaran en un estado de preocupación altísimo y grave, y cuando sus líderes trataban de hacer algo ya era demasiado tarde, y estos tendían trampas a los líderes de manera que causaban un conflicto, una pelea entre los líderes de los pastores cristianos y esta organización. Los grababan, ellos tenían un equipazo, los grababan con cámaras, los grababan con audio escondido y luego manipulaban los audios y llegaron a meter a la cárcel a varios pastores. Fue una manipulación completa. Entonces llegó esa noticia a nuestra ciudad y nosotros estábamos preocupados y se hizo una junta rápido de pastores. Tenemos que estar preparados para esto, y cuando nos estábamos preparando ya estaban sucediendo las cosas en la ciudad. Entonces eso era algo que dijimos, no hombre, esto se mueve rapidísimo, ya están aquí en la ciudad. Resulta que un día domingo, sin darnos cuenta, nosotros apenas acabamos de hablar hace algunos días, nos estábamos informando de bien cómo íbamos a enfrentar esta situación, porque venían con todo, con la misión de hacer daño a la iglesia cristiana. Entonces lo que sucedió es que tuvimos una reunión de domingo, y hagan de cuenta que afuera de la iglesia, en la calle, había hombres repartiendo volantes. Conferencista, pastor, conferencista, egresado, y tenían ahí del instituto, un instituto muy famoso y conocido en los Estados Unidos. Decía, viene a México y estará aquí en tu ciudad dando una conferencia, y no me acuerdo bien el tema, pero hablaban un tema muy atractivo y llamativo para los cristianos, y lo repartían afuera de la ¿cómo se dice?, de la iglesia. Y eso es algo que obviamente no se hace, porque si tú quieres invitar a la iglesia, pues tú lo haces igual que con cualquier otra organización, ¿verdad? Tú vas y pides permiso y me permite invitar a la iglesia esto, el otro, una conferencia. No, ellos se ponían afuera, no le avisaban a nadie, nomás repartían los volantes rápido y se iban. Entonces cuando yo vi que llegaron esos hombres a repartir los volantes afuera de la iglesia, yo corrí rápido y le dije, ¿qué es eso que usted está haciendo? Me dice, no es nada, ya nos vamos. No, venga, le digo, lo agarré amablemente, ¿verdad? Y le dije, venga, pásele acá, mire, pásele usted aquí con el pastor, y usted le va a decir lo que está haciendo, porque no está bien que lo esté haciendo. Ya pasó, dice, a ver, ¿qué es lo que traes? No, pues son estos, pero ya la mayoría de la gente de la iglesia ya se había ido y ya había agarrado esos folletos. Entonces ese evento era entre semana. Era por decir un martes, luego, ni siquiera se esperaban a que hubiera una actividad en la iglesia. Generalmente las iglesias cristianas tienen alguna actividad entre semana, casi siempre en miércoles tienen su otra reunión general. Entonces vimos y dijimos, no, pues son los mismos, y ya el cuate se fue. No, ya me tengo que ir, se fue, se escapó, y vimos la publicidad, y entonces me dice el pastor, ya llegaron, hay que prepararnos. Y vamos a estar orando y vamos a estar ayunando, porque literalmente este es un ataque del enemigo que viene contra la iglesia, y era evidente, ya había pasado en otras ciudades, en nuestro estado, ya había pasado en estados, aquí también en Jalisco, no me acuerdo en qué otra parte de México, estaba sucediendo lo mismo en tiempos consecutivos así y muy cercanos. Y estábamos muy preocupados. Entonces dijimos, pues, ¿qué hay que hacer? El pastor dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un tríptico, es decir, un folleto informativo, en donde vamos a desenmascarar toda esta doctrina. Era una doctrina que tú no podías ser salvo si pecabas. Si tenías un solo pecado, estabas condenado al infierno. Entonces era una estrategia muy hábil de parte del enemigo, porque se presta para una manera muy rápida de manipulación, porque quieres estar tú en una constante revisión de tus líderes, de que si pecaste o no pecaste, porque no te quieres ir al infierno, ¿verdad? Pero literalmente estas personas eran eruditos, conocían la palabra de una manera impresionante. Entonces lo que sucedió es que estábamos ahí
Mi pastor preparó un tríptico y increíble toda la información refutando toda esta doctrina falsa, que literalmente una doctrina de demonios, como dice la Biblia, que hacían sentir a todas las personas que eran condenadas y hacían que las personas se salieran de su iglesia para encontrar una verdadera iglesia que les iba a dar como el antídoto o esa cura para poder mantener sus vidas impecables. No pudimos detenerlos del todo. Nosotros nos presentamos a esa reunión y pusimos literalmente infiltrados en esa reunión. Y estaba impresionante. Yo no me metí, pero los que llegaron a entrar, varios de nuestra iglesia, para prepararnos y apoyar que no hicieran daño en las iglesias ahí en nuestra ciudad, nos dijeron que todo estaba lleno de cámaras, estaba todo con hombres de vigilancia y todo eso. Rentaban el mejor lugar de la ciudad, hacían el evento y empezaban a dar. Y luego mi pastor se levantó, no, ya me acuerdo, le dice el hombre que estaba hablando ahí, dice, pues pongan todas sus preguntas y ahorita las voy a responder. Entonces en esa conferencia mi pastor puso una pregunta, dice, ¿por qué haces esto y te presentas como un lobo rapaz en medio de las ovejas y haces la invitación a las iglesias de una manera que no es, entras por la puerta de atrás? ¿Por qué haces eso? Bueno, cuando el hombre leyó eso, ¿quién escribió? Estaba bien enojado. Y mi pastor se levantó y dice, yo fui, porque lo que estás haciendo está mal y está equivocado y no tienes que hacer, no tienes derecho. No, literalmente sáquenlo, ¿verdad? Lo sacó seguridad, todo eso, ya lo sacaron. Y yo estaba afuera esperando qué pasó. Dice, no, pues ya me sacaron. Y entonces yo fui, estuve ahí con ellos. El hombre paró un momento la conferencia, dejó algo haciendo ahí una actividad X, salió. Nosotros estábamos orando, ya varias personas también que estaban adentro de nuestra iglesia salieron, otros que estábamos afuera. Había mucha gente, estábamos hablando de cientos de personas en esta conferencia. Cientos de personas. Y cuando sale mi pastor, pues vamos ahí para apoyarlo, porque se dejó venir el hombre. Traían cámaras, estaban grabando desde arriba de un edificio porque querían hacer un montaje donde querían como inculparlo y meterlo a la cárcel. Entonces este hombre salió diciéndole un montón de cosas, de ofensas a mi pastor, y le decía, ¿quién te crees, perro, para estar hablando eso, el otro? Montón de cosas bien agresivas. Saca tu Biblia y vamos a ver quién tiene la verdad en este momento. Te voy a enseñar quién tiene la verdad. Saca tu Biblia. Y mi pastor no contestaba nada. Dice, ni tú ni yo tenemos la verdad es Cristo. Y de ahí no lo sacaron. Se acercó, yo estaba ahí con él y empezó a amenazarlo, cuídate porque tenemos ubicado dónde vives, lo que haces, dónde vive cada uno de tus familiares y todos los que están contigo también. Nos amenazó de una manera impresionante. Nunca yo había estado en una situación así y tenía menos de 20 años, estamos hablando de unos 18, 19 años. No, yo me quedé todo espantado. Y sacado de onda, lo amenazó y nos amenazó con que nos iban a meter a la cárcel, que tenían suficientes cosas, argumentos para hacerlo, y los abogados y el suficiente dinero para como no dejarnos volver a estar haciendo lo que hacíamos nosotros en la iglesia, en el ministerio, y como cerrar nuestra iglesia. Gracias a Dios, nuestra iglesia no fue afectada por esta situación porque pudimos prepararnos y orar. Pero muchas iglesias en la ciudad lamentablemente fueron divididas por esta organización de una manera muy fea. Familias dañadas, familias se perdieron completamente, nunca más volvieron porque esta iglesia después se fue. O sea, eso era, esta organización se fue, era una arma especializada para destruir las iglesias en todas las partes donde ellas se presentaban aquí en México. Nuestra iglesia no sufrió daño porque estábamos orando. En ese momento yo estaba todo espantado, pues les digo, era un muchacho, tenía mucho miedo por las amenazas que nos habían dicho. Y le digo al pastor, le digo, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, varón, vete a tu casa y ponte a orar. Porque estos hombres son capaces de cualquier cosa, ya lo demostraron en otras ciudades, en las ciudades más grandes del estado, ya lo demostraron.
Entonces vete a tu casa, enciérrate y ponte a orar. Y ahí voy yo, todo lleno de miedo. Llego a la casa, me pongo a orar y ahí estoy orando y orando, intercediendo y peleando la batalla en oración, en el Espíritu. Igual, ¿verdad? Hasta que ya no pude orar más del cansancio, me quedé dormido. Y ya estando yo dormido en la madrugada, yo no sé si alguien entró a mi cuarto, yo creo que mi hermana, estaban ahí, mi mamá, mi hermana, no sé si otro de mis hermanos estaban en la casa, pero alguien entró, me apagó la luz y yo me quedé bien dormido en el cuarto. Entonces lo que sucedió es que a medianoche me levanto, me despierto. Y estaba boca abajo y cuando me doy la vuelta siento que algo me cae sobre el pecho. Y me espanto así, me cae sobre el pecho y lo agarro y veo algo negro, ¿verdad? Estaba todo oscuro, no se le veía. Y lo aviento y grito, ¡ah! Pego un grito, dije, este diablo ya se me vino a meter hasta acá, hasta la casa. Dije, mira, nomás no puede ser. Y yo estaba todo asustado y corro al cuarto de mi hermana, como buen hermanito, ahí va con la hermana más grande a que lo defienda. Mi hermana siempre me había ayudado y defendido desde niño. Hermana, tienes que orar por mí. Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dante? No sé, pero mira, es que pasaron estas cosas allá y pues estuvimos enfrentándolos y orando y he estado orando contra el diablo. Y ahorita algo me pasó que no sé qué es. Está bien, ya, tranquilízate. Y empezó a orar por mí, empecé a sentir mucha paz. Y de pronto, ¿verdad?, que me empieza a agarrar así como un montón de calambres en el brazo y el hormigueo. Y yo ya con bastante paz dije, no puede ser, ¿verdad? Lo que agarré era mi propia mano que me había caído aquí. Y entonces yo me di la vuelta así y cuando me cae, ¡paz! Y lo que agarro, pues era una forma de mano. Y yo me vi la mano negra, ¿verdad? Pues estaba todo oscuro y la agarro y aviento. Y ahí voy con mi propia mano corriendo con mi hermana. Y yo no estaba dormida, ni cuenta me daba. Pero quiero decirles, esto es algo muy chistoso porque llega a suceder, son estrategias del enemigo. ¿Cómo utiliza? ¿Dónde es el campo de batalla del enemigo? Lo hemos dicho, la mente. Utiliza amenazas, argumentos, es decir, palabras, frases, enunciados para amenazarte, para decirte que no la vas a hacer, que no vas a poder, y lo peor, se lo creemos. Esa es la manera que nos aprisiona. Entonces yo reaccioné, no, yo qué le iba a decir a mi hermana, ¿verdad? Me iba a decir, ay, estás bien menso, me iba a decir yo, ¿verdad? Mira nada más, muchacho, yo orando por ti aquí y tú con tu propia mano te asustas, ¿verdad? Entonces yo me di, agarré, todo me acalambraba, dije, era mi propia mano. Ya después yo identifiqué completamente, era mi propia mano la que, cuál diablo ni qué nada, pero definitivamente el enemigo utilizó cosas para atemorizarme. Como dije, a nuestra iglesia no fue dañada por este grupo, pero muchas otras iglesias se les hizo mucho daño. Y no fue un daño así como de un susto en la noche, como a mí me pasó. Tristemente fue un daño mucho más grave. Afectó las vidas de muchos cristianos que tenían décadas asistiendo a la iglesia. Fueron tambaleados por no estar preparados en la palabra, por no estar alertas, por no estar orando constantemente. La oración, la palabra, el ser lleno del Espíritu Santo nos prepara para cualquier ataque del enemigo, nos prepara para cualquier situación de la vida. Recuerda, el enemigo siempre va a querer aprisionarnos y la batalla la va a realizar en la mente. En la mente, ahí va a ser la mayor batalla. Por eso la Biblia nos recomienda que estemos orando en todo tiempo, agradecidos en todo tiempo. ¿Sí? Dice la palabra que a través de Pablo el apóstol, que esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Orando, ¿sí? Leyendo la palabra,
y agradecidos en todo tiempo, pero aquí vamos a hablar de orar y de adorar. Es una manera poderosa de nosotros poder vivir la vida y enfrentar las situaciones difíciles de la vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí las llaves del calabozo: oración y alabanza. Pedro, la segunda vez que él estuvo en la cárcel, lo voy a leer un poco. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. La persecución contra la iglesia ha sido desde el principio, ha sido en los siglos pasados, es en el presente y va a seguir siendo. Se va a manifestar de distintas formas. Va a haber persecución directa desde gobiernos, como ha sucedido ya en estos tiempos en distintos países de este planeta. Gobiernos persiguen directamente el cristianismo. Va a ser a través de otros grupos religiosos, ¿verdad? Como sabemos que hay grupos en el Medio Oriente que siempre han perseguido a la iglesia, que están en contra del cristianismo y que han perseguido a los cristianos a lo largo de la historia y han derramado sangre de millones de cristianos. La persecución, la Biblia nos dice que también se va a generar en nuestra propia casa, a través de nuestros familiares directos, los más cercanos, los que nos pueden herir más, los que nos pueden detener más, ¿sí? Entonces, siempre ha habido persecución. Y en este tiempo, dice la palabra en Hechos 12, el capítulo 12 del verso 1 en adelante, dice que fue a través del rey Herodes. Esto ya venía de sangre y era una familia literalmente manipulada por el diablo, porque el padre de Herodes fue el que persiguió a Jesucristo cuando él era un bebé, persiguió a María y a José. Murió Herodes el Grande y le quedaron otros 3 hijos que gobernaban 3 distintas provincias del reino de Israel de aquel entonces, ¿sí? Entonces teníamos Judea, Samaria, teníamos más provincias aquí. Entonces 3 reyes, y aquí es el rey Herodes. Dice, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, o también se le conoce como Santiago, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Jacobo fue muerto a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Mató a un apóstol y se lanzó después inmediatamente sobre uno de los grandes, o el líder principal, Pedro, que había puesto Jesús, al cual Jesús le delegó que quiero que apacientes a mis ovejas. Y le llamó a Pedro a eso. Y entonces Herodes se lanza sobre Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál es esa fiesta? La Pascua, ¿verdad? La de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la misma fiesta cuando Jesús murió. ¿Ok? Durante la fiesta de los panes sin levadura, después de arrestarlo, lo metió en la cárcel. Entonces, el enemigo siempre te va a querer llevar a aislarte, para atemorizarte. Te va a meter a la cárcel y una vez que te aprisione en un pensamiento, te va a bombardear de pensamientos, va a decir, hasta aquí llegaste, este va a ser tu fin, ya no vas a ver la luz, esto, el otro, o le paras, como en la primera vez que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que fueron amenazados? Pedro y Juan estaban en la cárcel, fueron amenazados para que no hablaran más del evangelio, ¿recuerdan? Sí, pues Herodes estaba haciendo aquí lo mismo y los iba a someter a juicio un día después, dice. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, después de arrestarlo. Lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Ahora, fíjate lo que la oración constante y ferviente tiene poder para realizar. Por eso te digo yo, nunca desconfíes, o más bien ten confianza en que la oración es poderosa. Tú no salgas de orar y pues a ver si pasa algo, a ver si Dios me oye. Pues yo ya oré, a ver, no. Tú tienes que salir de tu cuarto de oración, de tu tiempo de oración, convencido de lo que has orado,
Va a suceder. De lo que le has pedido a Dios, vas a recibirlo. Tú tienes que salir con esa fe de tu cuarto de oración. Tú no puedes haber orado y salir derrotado de ahí. No se puede, porque ese tipo de oración va a tener una respuesta conforme a tu fe. Y dice la Biblia que nadie que quiere agradar a Dios se puede acercar a Dios sin fe. Que si tú quieres agradar a Dios, tienes que acercarte al Padre con fe. Porque todo el que se acerca con fe, la Biblia dice que Dios lo recompensa y agrada a Dios. Es como un hijo que va con su papá y dice: yo sé que mi papá puede hacer cualquier cosa que yo le pida que tiene que ver con algo bueno, mi papá lo va a hacer. El hijo va convencido antes de pedir algo. Y su papá se agrada de un hijo que tiene fe en él. ¿Cuánto más nuestro Dios? Entonces tu oración debe ser constante y ferviente. Mira lo que dice aquí. Pero mientras a Pedro en la cárcel, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia dice que estaba constante y ferviente. Oraba constante y fervientemente. Otra vez lo voy a decir. La iglesia ¿qué? Oraba y oraba constantemente y fervientemente a Dios. ¿Quién me da algún sinónimo de ferviente? A ver, ¿qué entienden por ferviente? Ferviente. ¿Quién me dice? Apasionadamente. Apasionadamente. ¿Qué más? Sinónimo de ferviente. ¿Qué entienden ustedes por ferviente? ¿Qué más? Mucha fe, constantemente, fervientemente, apasionadamente. ¿Qué más? Con ganas, ¿verdad? O sea, con ganas. Estaban orando con ganas. No había quien los detuviera. O sea, a veces queremos, como les digo, queremos que las cosas sucedan, pero la oración no es con ganas. Más bien es con ganas de no orar. Con ganas de no orar uno se pone ahí, ay, de rodillas, híjole, bueno, ¿verdad? No se puede sentadito, ¿verdad? No, yo creo que ellos, unos estaban hincados orando, otros estaban parados, caminando de un lado a otro. Dios, te pido, oramos por Pedro, Señor, haz un milagro. Yo creo que la voz se les acabó y oraban en el Espíritu porque ya no podían orar con su propia voz, que estaban tan apasionadamente orando y fervientemente orando que hasta se han de ver irritado la garganta, de que ya no podían orar más. Oraban en lenguas, en el Espíritu, oraban en sus propias palabras, oraban con la mente. Pero estos hombres y mujeres que componían la iglesia del primer siglo estaban apasionados, estaban orando con ganas. Nuestra oración tiene que ser con ganas y debe ser constante. Si tú quieres ver grandes resultados, tiene que tener estas características. Por eso la oración es poderosa. Tú no puedes, antes que yo he orado y no ha pasado nada. Y yo te pregunto, ay, ¿qué características tiene tu oración? ¿O cómo oraste? A ver, platícame, porque la oración es una garantía. La Biblia dice que Dios responde la oración de los justos. La Biblia dice que la oración es poderosa, que puede mover montañas cuando se hace con fe. La Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Hijo de Jesucristo, Él nos lo dará. La Biblia tiene promesas extraordinarias para aquellos que oran. Pero ¿sabes qué características tienen las oraciones poderosas? Son constantes y son fervientes. Y estas dos características hacen que la tierra tiemble. Estas dos características hacen que la tierra se sacuda. Estos tres ejemplos que nosotros hemos visto en estas semanas, la primer parte donde encarcelaron a Pedro y a Juan, esta parte donde, este suceso donde encarcelan solo a Pedro, y luego donde encarcelan, que lo vamos a ver ahorita, a Pablo y a Silas, en las tres ocasiones hubo un terremoto que se derivó del poder espiritual de la oración y la alabanza. Pero tenemos que despertar nuestro espíritu. No podemos estar pasivos ahí, a ver si Dios me responde. Pues ya le pedí, a ver,
A ver qué Dios dice. Tenemos esa frasecita, ¿verdad? Si Dios quiere, pues Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. ¿Para qué nos preguntamos si Dios quiere? Si Dios siempre quiere lo bueno. Y si no quiere, pues no, ¿verdad? Pues no, no quiso. Pues ¿cuál? ¿No quiso Dios o no quisiste tú? ¿O no quise yo? Porque ¿quién fue el que no quiso? Porque el que quiere, aquí tenemos un dicho, que el que quiere puede, ¿no? Ese es un dicho popular. ¿Sí? Y en la palabra decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba viendo esa frase de Filipenses 4:13 hasta en unos tenis de básquetbol. ¿De quién? ¿Cómo se llama ese hombre que los trae? Stephen Curry. Ajá. ¿Alguien lo conoce? ¿Es el campeón de los tiros de 3? ¿Ciudad? Ajá. ¿Alguien de básquetbol aquí? ¿Nadie? Bueno, fútbol, ¿verdad? Ok. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú quieres algo, tú tienes que ser apasionado. Tú tienes que ser intencional. Ese día yo estaba ahí orando fervientemente, hasta que me quedé dormido orando. Hasta que se me durmió la mano, ¿verdad? Yo me dormí encima de mi propia mano. Y luego me doy vuelta y me asusta mi mano, pero luego tengo paz y digo, me empiezo a reír, canijo diablo. Y digo, no, Dios me ha dado autoridad, ¿por qué me voy a preocupar? A nosotros no nos hizo daño eso. ¿Qué pasó en ese testimonio que yo conté? Esas personas no pudieron dañarnos, porque nuestro Dios Todopoderoso nos preparó y estuvimos orando, estuvimos listos, estuvimos preparados. Y no nos dañó. Y en esta ocasión la iglesia estaba orando constantemente y fervientemente a Dios por Pedro. ¿Y qué es lo que sucede con la oración así? Dice, la misma noche que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, dice, dormía entre 2 soldados. O sea, lo tenían. Ya se la sabían, ¿verdad? Que pasaban cosas extrañas con estos cuates. Ya Herodes, ya era fama que Jesús no lo pudieron retener ahí las diversas guardias de soldados que cuando él resucitó, por más guardias que le pusieron, no pudieron evitar que Jesucristo resucitara. Y había características similares en los apóstoles. Y ya habían enfrentado una situación con el milagro que había sucedido en el templo, en esa puerta que le llaman la Hermosa, y que había sanado un hombre que no caminaba de nacimiento. Entonces le pusieron mucha vigilancia a Pedro. Estaba entre 2 soldados durmiendo, sujeto con 2 cadenas. Yo creo que una de cada lado, ¿verdad? No sé si de sus pies, de sus manos, parece aquí que dice aquí. Dice así, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Imagínate, o sea, qué tremendo. Un ángel ahí donde estaba Pedro, dormido entre 2 soldados. Apareció un ángel. Yo no sé el tamaño de los ángeles, dicen que es enorme. Ellos se pueden presentar de diversas formas. Pueden ser como el tamaño de una persona, o pueden ser como son en el espíritu. Dicen que son como gigantes y como guerreros. Dice, y hay muchas formas de ángeles que se describen en la Biblia. Apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, ¡Ey! ¡Date prisa! ¡Levántate! Las cadenas sí estaban en las manos, aquí dice, y aquí lo tengo, dice, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Así, ¡Ey! Pedro! ¡Levántate!
Levántate, date prisa. Cuando tú y yo oramos por otras personas, mira, la Biblia dice que Satanás tiene a gente cegada, que es como si un velo les estuviera sobre su cara, una venda sobre los ojos, y ellos no pueden ver la gloria de Dios. Ellos no pueden ver la luz del Evangelio. Cuando decimos la luz del Evangelio, significa las buenas noticias que hay para ellos. Tú le puedes haber estado hablando, diciendo durante toda una vida, 10 años, 20 años, a tu hermano, a tu tía, a tu prima, que Dios lo ama y que Dios lo ama y que Dios quiere esto, lo mejor. No puede ver porque hay un velo cubriendo sus ojos, dice la Biblia. Pero yo quiero decirte, hay personas en la vida que el enemigo ha aprisionado y no pueden ser libres a menos que tú te pongas a orar constante y fervientemente por ellos. Y también te sometas a ayuno bíblico, ¿verdad? No nomás dejar de comer. Ayuno bíblico es unirlo a oración, unirlo a adoración. ¿Sí? Entonces, esas personas, cuando tú estás orando constantemente, fervientemente, ese velo va a ser quitado, porque esto es lo que pasa. Las cadenas son quitadas de aquellos que están atados por décadas o por toda una vida, o porque vinieron así de nacimiento. Tú no sabes, para Dios no hay nada imposible, pero si tú quieres ser utilizado para que otras personas sean liberadas de sus prisiones, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu primo, tú quieres que esto suceda, tienes que orar constantemente y fervientemente. Dice la palabra, apareció, resplandeció, dice, lo despertó, las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Ahora fíjate bien aquí lo que sigue. Cuando Dios va contigo, ninguna fortaleza puede resistir. Sigue la historia ahí, dice, le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. ¿Sí? Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Sí. El ángel lo dejó solo. Mira, hay un antecedente para que sucedieran este tipo de cosas. Y Pedro ya lo sabía. El antecedente ya estamos diciendo, la iglesia estaba orando, pero vámonos más atrás. Cuando Jesús le habla a Pedro. En Mateo 16 dice, yo te digo que tú eres Pedro. Fíjate las palabras poderosas que Jesús le había dicho a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo? Le digo, hey Pedro, yo te estoy nombrando a ti, te estoy llamando a que lideres a mis ovejas. Y bajo tu liderazgo, bajo mi liderazgo, pero yo te estoy delegando a ti, va a haber una multiplicación. Y van a creer y creer y creer más. Y hay unas características que van a seguir a todos los que crean. Dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Había una promesa de Dios para la iglesia. Había una promesa de Dios para Pedro, una palabra personal que Dios le dio a Pedro. Cuando te enfrentes a situaciones difíciles de la vida, no te preocupes, Pedro, yo estaré contigo. Otras versiones dicen en la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Otras dicen las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Te daré, luego dice, las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cuáles son las llaves?
Estamos viendo la primera, la oración constante y ferviente. Tienes una llave, iglesia, tienes una llave, y hay más llaves. Hay más llaves para atar aquí en la tierra, declarar aquí en la tierra con autoridad en el nombre de Jesús, porque se nos ha sido delegada la autoridad. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de esta llave. Tenemos la llave, la oración ferviente y constante. Entonces tú puedes desatar, tú puedes decir: Padre, en el nombre de Jesús estoy orando por mi hermano, líbralo de todo mal, de toda adicción, rompe esa condición actual bajo la cual está viviendo. En el nombre de Jesús, dice tu palabra que todo lo que desate aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, yo oro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo poderoso viene sobre él y trae libertad, como dice tu palabra, y rompe toda cadena, como se rompieron las cadenas de Pedro. Tú tienes que citar la palabra. Tú no tienes que inventar una oración. Ya están escritas todas las oraciones en la palabra. Ora la palabra, y la palabra por sí sola es poderosa cuando uno la cree. Ora constantemente y fervientemente, y se desatarán las cadenas que están atando a cualquiera de tus familiares, o que te están atando en alguna área de tu vida, a ti mismo, a ti misma. Ora. Y si tú necesitas bendición, desata bendición sobre tu vida con la misma autoridad que la palabra dice. ¿Sí? Ahora vamos a ver el caso de Pablo y Silas en la cárcel. Pablo y Silas, esto es Hechos de los Apóstoles, estaban a las afueras de esta ciudad. Se me fue el nombre de la ciudad ahorita. Bueno, ahorita recuerdo la ciudad, pero vamos a leer aquí. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Ellos estaban buscando un lugar donde orar, y había una mujer que les estaba siguiendo, una mujer que tenía un demonio, y estaba anunciando a esta mujer acerca de Pablo y de Silas: escuchen, estos hombres son enviados de Dios, y esto, el otro. Pero este demonio estaba sobre esta mujer, y esta mujer la cuidaban unos hombres, porque aparte de decir cosas así, adivinaba. Y estos hombres que la controlaban ganaban mucho dinero a través de esa mujer. Entonces esta mujer iba atrás de Pablo y Silas, y mucha gente escuchaba a la mujer y se beneficiaban de esto. Le daban dinero a la mujer, y ella entregaba el dinero a los que la controlaban. Y el demonio pues obviamente pues estaba estorbando a Pablo y a Silas. Entonces dice la Biblia que Pablo se hartó, se detuvo y fue con la mujer, le sacó el demonio y dice: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de esta mujer ahora mismo. Y salió el demonio, y la mujer quedó bien. Se le fue el demonio, estaba ya bien. Los que manejaban esta mujer, que se creían dueños de esta mujer, se molestaron mucho y se enojaron mucho, porque dijeron: ahora ¿de dónde vamos a hacer dinero? ¿Dónde conseguimos otro diablo? ¿Verdad? Casi estaban diciendo. Entonces Pablo le sacó el demonio. El demonio se fue, y estos hombres dijeron: pues si no es el demonio, nosotros le vamos a hacer la vida imposible a estos cuates. Se lanzaron contra ellos y empezaron a inventar cosas de que venían en contra del gobierno romano. Pablo y Silas les empezaron a levantar falsos, y esto es lo que sucedió. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Mira, algo que siempre hace Satanás, y piensa bien esto: cuando Pedro estaba en la cárcel también le quitaron la ropa. La Biblia dice que lo tenían sin ropa, o sea, desnudo. ¿Sí? A Pablo y Silas les hicieron lo mismo. La ropa significa la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Satanás siempre va a venir para engañarte y decirte que no eres lo que Jesús te dijo que eres. Así que mucho cuidado con eso, para cuidar tu propia vida. Pero entiende aquí en este momento que tú tienes la llave de la oración, y ahorita vamos a ver otra llave. Dice: y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel.
le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro hasta el fondo y le sujetó los pies en el cepo. Ellos estaban amarrados con grilletes. Alabanza y adoración es la otra llave. Vamos a ver aquí. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿cómo estaban? ¿Cómo? Orando y cantando himnos a Dios. Mira, hay personas que nosotros podemos liberar desde afuera, pero también cuando nosotros somos encarcelados, también podemos ser liberados desde adentro. Dios tiene las llaves que abren por fuera y Dios también tiene las llaves que abren por dentro. Para Dios no hay nada imposible. Seas tú o sea otra persona el que está o la que está bajo ataque, Dios puede hacer cualquier cosa a través de la oración y la alabanza. Pero tiene que ser con gozo, tiene que ser con ganas, tiene que ser ferviente, constante, con alegría, tiene que ser con fe. El que quiere agradar al Padre tiene que acercársele al Padre con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que grabarnos eso, cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Quién escuchaba? Te tienen que escuchar los que están alrededor de ti. Es que me van a echar carrilla, van a decir que estoy loco. Pablo dice que a los ojos de los demás parece locura lo que hacemos. Sí. Parece locura, vamos a ser llamados locos. Eso no es nada nuevo, hombre, ya sabemos. No te preocupes, que te escuchen cantar, tu familia, tus amigos en la chamba. ¿Qué estás cantando? Pues alabanzas. Ah, eres hermano. Sí, pero no de ti. Ah, no te creas. Ah, no te creas. Sí, soy hermano. Aleluya. También. Bañado. Y también échale, no le hace. Lo que quieras. Pero tú no te avergüences de Dios en ningún momento, porque hay poder cuando confiesas a Dios delante de los hombres. Hay poder que se libera, que simbra la tierra y simbra las puertas del infierno cuando adoras a Dios. Esos demonios tienen miedo y tienen que huir de delante de ti. Hay poder en el nombre de Jesús cuando uno que ha sido justificado por Cristo lo confiesa delante de los hombres. Tú canta a Dios, ora a Dios fervientemente. Los demás prisioneros se escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. ¿Hasta dónde se sacudió la cárcel? Hasta sus cimientos. Cuando tú cantes y adores a Dios y el diablo aprisionó a alguien de tu familia o te está aprisionando a ti, tú no sabes qué hacer, tú adora a Dios con todo tu corazón. Humíllate a Dios ahí en tu cuarto, ponte de rodillas, ponte a buscar a Dios. Y esto va a hacer que se cimbre las puertas del infierno. Y el diablo allá va a estar bien campechano, allá viendo su televisión o su show, donde quiera que esté, se le va a cimbrar hasta los cimientos. Y va a decir, ah, caray, ¿qué pasó? Es el Dante, ya empezó a orar. Es el Eddie que está orando. Ah, el Eddie. Juanita, que ya empezó a orar ahí. Belén, que no nos deja en paz, está orando. Que se cimbre el infierno, que no prevalezcan las puertas del infierno contra la iglesia. Tenemos ese poder. Es un poder sobrenatural. Es un poder que nos infunde valor, amor, misericordia. Mira nomás lo que pasa aquí, son puros milagros tras milagro tras milagro. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. O sea, cada que oras, cada que alabas, cadenas se caen, puertas se abran.
se abren, puertas de hierro. Las puertas de hierro significan esas puertas que son imposibles para los hombres abrir, para Dios son posibles. Esas puertas que son imposibles de abrir, para Dios son posibles, ¿sí? Entonces, dice así: el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Qué tremendo. Cuando usas estas llaves, inevitablemente otros serán influenciados por el poder de Dios. Cuando tú estás adorando a Dios, estás orando: gracias Dios, gracias porque tú nos libraste. Yo creo que Pablo y Silas estaban orando y dijeron: no hombre, ya nos estaban poniendo una recia, mejor aquí en la cárcel ya no nos están pegando, ¿verdad? Gracias, ellos daban gracias a Dios por todo, hasta por estar en la cárcel. Gracias Señor porque somos dignos de ser metidos en la cárcel a causa de tu nombre, porque tú dijiste que bienaventurados aquellos que fueran perseguidos por causa de mi nombre. Gracias Señor que estamos aquí, que hemos sido dignos de predicar tu evangelio, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en esta ciudad. Gracias Señor porque esa mujer fue liberada de ese demonio. Gracias Señor, te alabamos y te cantamos a ti. Y empezaron a cantar. Yo creo que ni siquiera estaban orando ellos para que se abrieran las puertas de la cárcel. Yo creo que ellos estaban llenos de gozo y de agradecimiento en sus vidas. No estaban ni siquiera enfocados en las propias cosas, en sus propios padecimientos. Y eso es lo que tú tienes que hacer. No tienes que estarte ahí compadeciendo de ti mismo, o como dicen esa palabra, cuando uno es con autoconmiseración, ¿sí? No tenemos que hacer nada de eso. Ay Dios, pobre de mí, estoy aquí sufriendo, pero te doy gracias por este sufrimiento. No. Uno en el dolor de Dios, gracias que a pesar de estar así, yo estoy bien, estamos saliendo adelante. Señor, gracias que puedo orar, gracias que me pude levantar, gracias que pude hacer algo de trabajo, gracias que pude comer, aunque no puedo comer de todo, gracias Dios, pero esto, lo otro, y gracias Señor, y alabando. Y cuando tú estás orando de esta manera estás siendo liberado, puertas se están abriendo, pero no solamente para ti, sino para los de tu casa, los que están alrededor de ti. Entonces, cuando uses estas llaves, inevitablemente otros serán influenciados por el poder de Dios. La palabra dice: pero Pablo le gritó: detente, ¿verdad? No te mates. Estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Aquí es la palabra que nosotros siempre tomamos como promesa. Y es verdad, es una palabra verdadera. Aunque Pablo se la dijo al carcelero, ¿sí? Tú la puedes tomar como para ti. Pero ¿cuál es la condición? No es un creer, pues yo creo en Dios, ¿por qué no se salvan los de mi casa? No es así. Es con esa pasión. ¿A qué se estaba arriesgando el carcelero? A que lo mataran. ¿Por qué? Porque los sacó de la cárcel, los llevó a su casa. Se estaba arriesgando a todo por causa de lo que acababa de ver y suceder, por la presencia que él sintió en ese momento. Imagínate, no solamente un terremoto, era evidente que había ahí algo sobrenatural, que había ángeles abriendo esas puertas, liberando a esos cautivos. Ese carcelero, aunque no vio nada de eso, pero yo creo que estaba temblando. Y él le dijo a Pablo, y cayó ahí postrado ante Pablo: ¿qué tengo que hacer, Pablo, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Créelo. Las alabanzas que nos escuchaste hacer, sí, eran para Jesús. Las oraciones que nos escuchaste que estábamos orando, eran para Jesús. Sí los oí, pero pensé que estaban locos. Pues no estamos locos, es verdadero, es real. Y si tú crees en lo que nosotros estamos anunciando, entonces vas a ser salvado. Y tanto es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente serás salvo tú, sino que serás salvo toda tu casa contigo. Entonces no es un creer así nomás: yo creo en Dios. No, es un creer con devoción, con pasión. Es un creer con ganas. Es un creer que se manifiesta a través de la oración constante y ferviente. Que haya alabanzas constantes en el lugar donde tú andes, y alabanzas fervientes que derramas tu corazón a Dios. Cualquiera de nosotros que está aquí lo puede hacer.
Cualquiera de nosotros, no importa la edad. ¿Qué edad tiene aquí el más chico? A ver. Julián, ¿cuántos años tienes? Sabdi, ¿cuántos años tienes? 12. 12 años. El más chico. Hay un bebé. No importa. De hecho, la Biblia dice que Dios de las alabanzas de los bebés, dice, de los que maman, hace huir a nuestros enemigos. ¿Sí? Los bebés también alaban a Dios y lo hacen mejor que nosotros. Pero los más pequeños, si ustedes quieren experimentar, y digo más pequeños de edad porque ya son jóvenes, y quieren ver el poder de Dios, alaben a Dios de esta manera, fervientemente, auténticamente, y ustedes van a ver cosas que nunca han visto en su vida. Esto es algo que está aquí escrito. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y luego sigue la historia, y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa, todo en una sola noche. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Y no te preocupes, no mataron al carcelero. Pablo decidió regresar a la cárcel junto con Silas. Regresaron, los volvieron a meter a la cárcel, y después los oficiales se enteraron que eran romanos y los echaron fuera. Eran ciudadanos romanos, Pablo y Silas. Pero el carcelero se quedó con la bendición. No lo mataron, porque se acostumbraba a matar a todos los que, cuando se salía un prisionero, acostumbraban los reyes a matar a quienes estaban en la guardia. En esta ocasión no fue así. Fíjate la palabra que Dios le dio a Pablo. La palabra, esto también está narrado en el libro de los Hechos. Cuando Jesús se le presentó a Pablo, esa es la palabra que le dijo: te enviaré a hablar con los judíos y con los que no son judíos, y no dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Una promesa, y esta promesa también te la da a ti. Dios te envía a liberar a los cautivos. No te preocupes, ninguno te hará daño. Siempre que estás bajo una misión de Dios, no tienes nada que temer, no tienes nada que preocuparte, no te van a hacer daño. Siempre que estés bajo una misión de Dios, te enviaré a hablar con los judíos y con los que no son judíos, y no dejaré que ninguno de ellos te haga daño. Quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran como ciegos. ¿Cómo caminan algunos de nuestros amigos y familiares? Parece que estuvieran ciegos, porque la verdad no ha llegado a ellos, y siguen errando y haciendo cosas que les perjudican a ellos mismos, que perjudican a la familia. Pero ¿sabes qué? Hay un plan, y Dios te va a usar a ti. Te va a usar a ti, me va a usar a mí, nos va a usar a nosotros, la iglesia, y aquí está la garantía, la palabra. Dice, para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos. Pero ¿tú qué? ¿Tú qué dice ahí? Les abrirás los ojos. ¿Cuál es nuestra labor? Abrirle a los ojos. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu de Dios está, cuando leyó Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar a los enfermos, y dice, a dar vista a los ciegos. También tú y yo estamos enviados a dar vista a los ciegos. ¿Cómo se le va a quitar la venda de los ojos a las personas que no pueden ver la gloria de Dios, las buenas noticias, que no pueden ver lo bueno que hay para ellos de parte de Dios? ¿Cómo? A través de la oración, a través de la alabanza, cuando estamos intercediendo todos los días por ellos. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dicho, empieza a orar,
Empieza a orar por él, empieza a orar por ella. Te quiero orando constantemente y fervientemente, poderosamente. Quiero que ores con ganas y las cosas van a suceder, pero tú les abrirás los ojos. Y luego dice, así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Era una palabra que Dios le había dado a Pablo antes de que él estuviera en la cárcel. Y esto era lo que Pablo practicaba todos los días: autoridad y poder. Termino con esta palabra aquí en 2 Corintios 3:16. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Otra vez lo repito, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Libertad. Hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, hay dos palabras para nosotros. Hay dos llaves para nosotros. Uno no puede orar, Dios, pues, te pido, pues que le quites el velo. Y dice, yo también te pido a ti, hijo, te mandé desde hace 2000 años que tú fueras el que les quitaras el velo. Y tú dices, sí, Dios, no sabía. Sí, hijo, te dije que orando, te dije que fervientemente adorando, intercediendo con ganas por esas personas, le abrirás los ojos a la gente para que puedan ver, para que puedan arrepentirse, para que puedan creer en Dios y creer en Jesús, y entonces dejen de obedecer al diablo. Dice, dejen de obedecer al diablo y glorifiquen a Dios. Está en el anterior, dice, podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. No sabía, Señor. Pues ahora ya sabemos. Ya sabemos. Hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la adoración, esa intensa cuando tú estás en tu casa, en tu cuarto solo. Ponte de pie y vamos a practicar ese poder. Ponte de pie, vamos a adorar a Dios. Señor, gracias, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre. Hay poder saliendo de esta iglesia, Señor, yendo por todo lugar. Tenemos parientes, Señor, en los Estados Unidos, en otros países, Señor. Tenemos parientes en estados de México, Señor. Amigos, conocidos que han estado atados por años, que no han podido ver la luz, que siguen obedeciendo al diablo, que siguen perdidos, Señor, sin Dios, sin dirección. Pero hoy, Señor, creemos conforme a tu palabra escrita en el libro de los Hechos, en el libro de los Corintios, Padre, que hay poder en la oración ferviente. Hay poder, Señor, en el nombre tuyo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hay poder, Señor, en la alabanza. Hay poder que se desata, Señor, para romper cadenas, para abrir puertas de hierro, para que los ángeles bajen y nos ayuden y traigan mensajes. Hay poder en la oración, Señor Jesucristo, para que las personas les sea quitado el velo de sus ojos y puedan verte a ti, puedan creer en Dios, puedan voltear al cielo y decir, creo en Dios, Señor. Hay poder en nuestra oración. Hoy ya no vamos a poder decir yo no entendía, yo no sabía. Señor, hoy entendemos y hoy sabemos que tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que están aprisionados. Y si en algún momento, Señor, nosotros mismos estamos aprisionados, tenemos una llave que abre desde adentro, Señor.
Tenemos una llave poderosa que abre desde adentro, y es la rendición ante ti, es la alabanza, la adoración al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de los señores. Oh Señor, tú eres todopoderoso. Como tú no hay ninguno, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te adoramos, te alabamos. Alábale a Dios ahí con tus propias palabras. Alábale en el Espíritu. Si tú puedes orar en el Espíritu, alábale, adórale en este momento. Oh Señor, te alabamos, Padre, te alabamos. Hay poder, Señor, hay poder saliendo de este lugar, llegando hasta nuestros familiares, quitando vendas de los ojos, Señor, trayendo libertad, quitando cadenas de las manos de las personas, de los pies, quitando vendas de los ojos, Padre, en el nombre de Jesús, abriendo puertas en el nombre de Jesús, abriendo puertas, Señor, toda atadura que el enemigo ha puesto sobre tanta gente, Señor Jesucristo, ataduras, Señor Jesucristo, a la falta de perdón, Señor, al resentimiento, a la mentira, al robo, Señor, a ser deshonestos, Padre, a las drogas, al alcohol, Señor, todo ese tipo de ataduras, Padre. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Padre, sobre la vida de esas personas que amamos, que tenemos en la mente en este momento. Declaramos, Señor, Padre, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia estamos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Fervientemente queremos ver tus milagros sobre nuestras familias, sobre las personas que amamos, sobre nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia extendida, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, tú eres todopoderoso. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos, Padre, creemos en los milagros poderosos. Si nuestra vida también, Señor, el enemigo ha querido aprisionarla por alguna área, hoy tomamos la llave de la adoración y abrimos desde adentro, Señor, y creemos en el nombre de Jesús. Padre, vamos a estar practicando la oración, la adoración constante y ferviente, Señor, de ahora en adelante, en las cosas que hacemos, en el trabajo, en la escuela, Señor, donde quiera que andamos, ahí en la casa, Señor, con los vecinos, en la mente vamos a estar orando, Señor, con el corazón alegre, Señor Jesús, orando, intercediendo. Cuando estemos, Señor, transportándonos de un lugar a otro, Señor, traeremos ahí esa música que nos da gozo, Señor, que nos da libertad. Declararemos tus maravillas a través de la canción. Padre, en el nombre de Jesús nos declaramos victoriosos en el nombre de Jesús, Señor, y a ti sea la gloria, Padre, por todas las conquistas que tu iglesia tenga, Señor, por todas las batallas que estamos librando y que tú peleas, Señor, nuestras batallas, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.